¡Pero si yo no tengo nada, señor! ¡Señor! ¡Yo no, por favor! ¡Yo no debo nada! La escena no es una frontera, no es un desierto, no es una persecución con sirenas. Es un barrio normal, un lunes cualquiera, y un hombre que mira por la ventana como si estuviera en guerra. Jesús Luna trabajaba colocando ladrillos en el noreste de Texas. Construcción, obra gris, rutina dura. Y aún así, lo que terminó empujándolo fuera no fue el cansancio, ni el salario, ni la vida de migrante. Fue otra cosa. Un miedo constante pegado al cuerpo como si cada salida de casa fuera una ruleta. Lo que está ocurriendo ahora mismo es una jugada que cambia el tablero. La campaña de Trump no solo busca detener y deportar, busca algo más silencioso y más difícil de medir. Busca que la gente se vaya sola. La palabra que antes era un chiste en Washington hoy se convirtió en una política real. Autodeportación. Trump llegó a ridiculizar esa idea cuando era de otro. La calificó como una política loca, una apuesta que alejaba a los votantes latinos. Y hoy, esa misma lógica está en el centro de su estrategia: empujar a los que no tienen estatus legal a tomar una decisión desesperada antes de que los tomen ellos. No hace falta que te saquen de tu casa para que te vayas. Basta con que vivas pensando que pueden hacerlo. En la historia de Jesús Luna, el punto de quiebre no fue un arresto directo, fue la atmósfera, lo que se escucha en la radio, lo que se comparte en redes, lo que se comenta en la obra, la sensación de que, afuera, hay autos sin identificación, agentes que aparecen donde nadie los esperaba, operativos que cambian rutas y hábitos. Y entonces, un día, el cuerpo dice basta. Según reportes, Luna terminó dejando Dallas y regresó a un pueblo en México, no porque ya no pudiera trabajar, sino porque ya no podía vivir. Ese detalle importa, porque ahí está la clave de esta historia. Trump está apostando a que el miedo haga el trabajo que la logística no puede hacer rápido. Porque deportar por la fuerza no es tan simple como la gente cree. Toma recursos, tiempo, procesos, detención, jueces, papeleo, vuelos, coordinación y, sobre todo, toma encontrar a personas que no están en la frontera, sino dentro, con rutinas, con trabajo, con comunidad, con años encima. Trump está vendiendo una narrativa de velocidad. La realidad, incluso para su propia maquinaria, tiene fricción. Y ahí entra el plan paralelo, una campaña masiva para persuadir. Según se reporta, el Departamento de Seguridad Nacional invirtió una cifra enorme en anuncios para advertir a quienes están sin papeles que salgan del país o enfrenten arresto. Campaña en televisión, radio y redes. Mensajes directos, sin poesía. Si estás aquí ilegalmente, tú sigues. Ese es el garrote. Y junto al garrote, el incentivo. Boleto de avión gratis y un bono de salida para quien se vaya usando una aplicación. El nombre ya lo dice todo. CBP Home, la casa. La salida como orden. La promesa es simple. Vete por tu cuenta y te sale menos caro. Quédate y te puede salir carísimo. El argumento de Trump es contable, que esto ahorra miles de millones porque es más barato que una deportación forzada. Pero el efecto real no es contable. Es psicológico, es social, es comunitario. Porque cuando un gobierno pone anuncios para que la gente desaparezca, lo que logra es que la gente se esconda, se cierre, deje de ir a lugares, deje de hablar con extraños y algunas veces decida irse. Ahora, aquí viene lo más delicado: las cifras. Se ha dicho que millones se han autodeportado desde que empezó esta fase, pero incluso en los reportes que circulan, hay dudas fuertes sobre cómo se mide eso. Históricamente, rastrear a quienes se van por su cuenta es dificilísimo. La mayoría no reporta su salida. Muchos se mueven entre estados. Otros dejan de responder encuestas. Otros simplemente se vuelven invisibles. Por eso, aunque se hable de números enormes, varios analistas señalan que podría tratarse de un aumento real, pero más cercano a cientos de miles.
no necesariamente a millones. Y aún así, aunque fueran cientos de miles, el cambio sería gigantesco, porque significa que la presión sí está funcionando en un segmento. La pregunta es, ¿en cuál? Ahí entra la parte humana que casi nadie quiere decir en voz alta. No todos los migrantes están en el mismo punto. Hay personas que siempre pensaron regresar, trabajar unos años, mandar dinero, volver. Su familia está en México, su vida emocional está allá, su plan era temporal. Para ellos, el miedo acelera un regreso que ya estaba en su cabeza. Pero hay otros que no pueden hacer eso. Los que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, los que tienen parejas con ciudadanía, los que llevan décadas, los que construyeron una vida completa, escuela, iglesia, trabajo, comunidad, un barrio donde el carnicero te conoce por el nombre. Para ellos, irse no es un vuelo, es arrancarse la historia. Y esa es la contradicción brutal de este plan. La autodeportación no golpea parejo, golpea más fuerte a quien tiene menos raíces y menos protección social, mientras que quienes tienen lazos familiares fuertes pueden resistir más, encerrarse más, vivir en sombras, pero quedarse. Eso crea una consecuencia silenciosa. Barrios enteros se vuelven más tensos, más callados, más invisibles. No porque la gente desapareció, sino porque la gente aprendió a no ser vista. Y mientras eso ocurre, el Estado manda otro mensaje. Tenemos una herramienta digital para que tú mismo te vayas. Ahora piensa lo que significa esto para un trabajador en Texas. En la construcción, en los campos, en restaurantes, en bodegas, en limpieza, en mantenimiento. Hay millones de personas que sostienen la economía diaria con trabajos que casi nadie quiere hacer por el mismo pago. Y muchos de ellos viven con el mismo patrón: salir a trabajar, volver, evitar problemas, no llamar la atención. Cuando la presión sube, el primer impacto no es político, es económico. Si una parte de esa fuerza laboral se va o se esconde, los proyectos se retrasan, los costos suben, las obras se frenan, los precios terminan moviéndose. Pero esa no es la primera alarma. La primera alarma es más simple. La gente deja de manejar tranquila, de ir al supermercado, de llevar a los niños, de moverse sin pensar. En la historia se cuenta que en algunos sitios de trabajo, cuando había rumores de agentes cerca, los capataces pedían a trabajadores que se escondieran. Eso te dice todo. No estás hablando de delincuentes, estás hablando de mano de obra. Y cuando el miedo entra a la economía real, la economía se vuelve rara, porque la gente sigue ahí, pero vive comprimida. Aquí viene el punto que define esta noticia como una jugada de campaña. Trump está vendiendo un programa de deportación masiva como símbolo de fuerza. Las imágenes de detenciones son parte del mensaje, pero la parte más efectiva para volumen no es la que se ve, es la que cambia decisiones sin que nadie lo registre. Persuadir para que se vayan solos. Eso es lo que ahora mismo está redibujando rutas. De Texas a pueblos de Guanajuato, de Florida a comunidades en México, de ciudades grandes a sombras pequeñas. Y es ahí donde aparece un elemento que convierte esto en una trampa para la sociedad. Cuando te vas por miedo, no estás eligiendo. Estás cediendo. Y cuando un gobierno aprende que el miedo produce salidas sin costo operativo, la tentación de aumentar el miedo crece, porque es barato. Ahora, en los reportes también aparece otro dato que incomoda a los dos lados. Incluso con incentivos, las cifras de uso real de la aplicación no parecen explotar al ritmo del discurso. Se habla de decenas de miles que habrían usado el mecanismo formal, no de millones. Eso sugiere una realidad. Muchos no confían en registrarse. Muchos temen que abrir una aplicación sea dejar huella. Muchos prefieren irse por cuenta propia, sin firmar nada. Y muchos simplemente no se van. Se atrincheran, se quedan en casa, se vuelven invisibles. Y ahí aparece el choque más grande. El país que Trump está intentando moldear no es solo uno con menos migrantes. Es uno con más miedo cotidiano, más desconfianza y una economía local que empieza a crujir por dentro.
Porque si tus vecinos dejan de salir, tus comercios sufren. Si tus trabajadores desaparecen, tus empresas pagan más. Si tus comunidades se silencian, tu tejido social se rompe. Y la política migratoria, que parecía un tema de frontera, se vuelve un tema de vida diaria. Ahora mira la otra orilla, México. En el texto se menciona un goteo, no una ola. Retornos, sí, pero no un éxodo total. Y aún así, el regreso de personas sin una reintegración clara es otro problema, porque volver no significa automáticamente volver a empezar. Muchos regresan a lugares donde ya no hay empleo como antes, donde el salario es una fracción, donde la vida que construyeron quedó al norte. Eso también fractura familias, porque hay un dato que es el corazón moral de todo esto. Muchos migrantes tienen hijos estadounidenses, y esos niños no regresan tan fácil, porque regresarlos significa cortar escuela, idioma, futuro, estabilidad. Y dejarlos allá significa separar familias. El plan, aunque lo vendan como voluntario, presiona justo ahí, en el punto donde una familia no puede ganar. Y lo más fuerte es esto: Trump está usando una herramienta que antes atacó porque sabía que dañaba políticamente, pero ahora cree que la presión le conviene más que el costo. La pregunta no es si esto mueve titulares, la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese miedo se vuelve normal? Porque si esta estrategia se sostiene, lo que viene después no es un cierre limpio. Es una sociedad partida, unos que se van, otros que se esconden, otros que resisten, y un debate político que se alimenta de esa tensión. Ahora, conecta las piezas. Anuncios de miedo, promesas de castigo, incentivos de salida, cifras discutidas, retornos selectivos, comunidades en silencio. Ese es el mecanismo. No es solo deportar, es cambiar el comportamiento. Y cuando cambias el comportamiento, cambias el país sin necesidad de tocar puerta por puerta. Esto también tiene un lado que muchos no quieren admitir. Una parte de la población indocumentada está calculando el tiempo. Saben que esto no dura para siempre. Saben que un mandato termina. Y muchos están apostando a aguantar, a bajar perfil, a resistir la tormenta. Esa resistencia es lo que choca con la narrativa oficial, porque Trump promete un cierre total. Pero la realidad es que hay millones con raíces, y arrancar raíces no es tan simple. Así que esta historia no se trata solo de un hombre en Texas que regresó a México. Se trata de un país entero entrando en una fase donde el objetivo no es solo controlar fronteras, sino empujar decisiones privadas a través de presión pública. Y cuando el Estado aprende que puede hacer eso, el costo no se mide solo en números, se mide en confianza social. Ahora, ¿qué puede venir? Si la presión sigue subiendo, veremos 3 efectos inevitables. Más retornos de quienes ya tenían un plan de volver, acelerados por miedo. Más comunidades en sombra dentro de Estados Unidos, con menos movilidad, menos presencia pública, más encierro. Y más tensión política, porque cada historia de familia separada se vuelve símbolo, y cada símbolo se vuelve gasolina para el conflicto cultural. La pregunta final es simple, y es la que define el futuro de este tema. ¿Esto va a resolver algo? ¿O solo va a mover el problema a otro lado, más silencioso, más caro, más humano? Porque una economía que depende de millones de trabajadores no se reconfigura con anuncios. Una sociedad que vive mezclada por décadas no se ordena con miedo sin generar cicatrices. Suscríbete a Nexo Global para estar informado siempre. Dale like y comenta. Y la próxima vez que escuches autodeportación, recuerda esto. No es una palabra técnica. Es una estrategia para que la gente desaparezca sin que el Estado cargue con el costo visible de expulsarla.